Alfabetización. La alfabetización inicial representa una de las temáticas de trascendencia innegable desde la constitución de los estados nacionales y aún antes, y está presente en muchos debates educativos. Ustedes verán que mucha gente aporta sobre alfabetización de distintos campos, gente muy formada, gente que sabe, gente que son referentes, bueno, pero también escuchamos mucha gente, por lo menos en los medios de comunicación, que hablan sobre alfabetización y a veces, bueno, no manejan un poco el tema. Acá hay muchos docentes y saben de lo que estoy hablando, ¿no? A veces por el simple hecho de estar alfabetizado se opina sobre el tema y la verdad es que la alfabetización es un tema muy complejo. Es un tema complejo y además es un concepto siempre cambiante, ¿eh? No siempre ni para todos ha significado lo mismo. Diversas teorías se disputan desde hace varias décadas el saber sobre el verdadero camino para lograr el acceso temprano de chicas y chicos a la alfabetización. Al hablar de alfabetización, algunos enfoques refieren a la habilidad para manejarse con las primeras letras, como un periodo mecánico y previo a la lectura y a la escritura propiamente dicha. Enseñar las letras y los sonidos para después aprender a leer y escribir es un enfoque que se vincula con métodos que presentan a las letras de una manera secuenciada. Las personas que son de mi generación sabrán esto de enseñar primero las vocales, después la M, la P, la S, la L, la T, la R, bueno, un riguroso orden en la enseñanza de las consonantes. Desde esta concepción se considera que solamente una vez aprendido el conjunto de marcas con sus respectivos sonidos es posible pasar a los textos para interpretarlos, para escribir los textos de circulación social y sus usos. Es un enfoque de enseñanza que omite todo contenido cultural relativo a la práctica misma de la lectura y la escritura, ya que considera que su abordaje supone el conocimiento previo de lo que se llama código. Bueno, desde el enfoque constructivista de la enseñanza de las prácticas del lenguaje que orienta esta presentación, la propuesta de alfabetización, o mejor dicho, la propuesta de formación de lectores y escritores, postula que se aprende a leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo. Y que la relación, esto es importante para nosotras, entre las letras y sus sonidos se descubre desarrollando la lectura y la escritura, es decir, leyendo y escribiendo. Los trabajos en la didáctica de la lectura y la escritura, y en particular todo lo que está referido a la alfabetización inicial, están muy vinculados, por un lado, con una preocupación política, educativa, y a su vez está enmarcado en un posicionamiento epistemológico. Es decir, por un lado, la didáctica de la lectura y la escritura nace desde este enfoque constructivista, nace de la preocupación generada por el fracaso escolar, que es entendido como un fracaso de la escuela en lograr que todos los chicos y las chicas se apropien del lenguaje escrito, que puedan recurrir a él como una herramienta importante para desenvolverse para todas las esferas de la vida, ¿no? Que no se alce como un obstáculo para desarrollar proyectos personales o comunitarios, ¿no? Y por otra parte, este enfoque está sostenido por una profunda convicción de que todas las personas, incluidos los chiquitos y las chiquitas que están aprendiendo a leer y escribir, son productores de conocimiento. Elaboran ideas que son muy originales, propias acerca de los objetos con los que interactúan, que en este caso son objetos de la cultura escrita. Entonces, la hipótesis didáctica que surge de todos estos trabajos de la didáctica de la lectura y la escritura es la siguiente, que para evitar este fracaso escolar, para lograr que todos los chicos y las chicas sean ciudadanos de la cultura escrita, es imprescindible acercar la enseñanza al aprendizaje. Para nosotros esto es como un principio re fuerte de tipo axioma. Es imprescindible que las situaciones didácticas
se planteen, se definan, se desarrollen, de tal manera que los chicos y las chicas tengan oportunidad de poner en juego sus propios modos de producir conocimiento y que las intervenciones de enseñanza se engarcen, dice Delia Lerner, se entablen un diálogo con las conceptualizaciones infantiles en lugar de, bueno, de ignorarlas, ¿no? Eh, Ahora bien, sabemos, hay una obra importantísima de Delia que se llama Leer y Escribir, el de escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Es un libro que eh, lo recomiendo, aunque tenga sus añitos. Ella plantea en uno de los artículos si es posible leer en la escuela y fundamenta por qué sí. Yo agrego también es posible escribir en la escuela, pero con condiciones, condiciones pedagógicas, condiciones didácticas. Es decir, es importante que la escuela genere condiciones propicias y escritores, aún antes de que ingresen a la institución escolar, ¿no? Pero en el momento que ingresan hay que generar este, condiciones de enseñanza para favorecer estas prácticas. Ahora, si ponemos en primer plano lo que las personas hacen con el lenguaje, entonces debemos promover en las aulas y en las salas del jardín situaciones en las que se lee y se escribe con los mismos propósitos con los que se lee y escribe fuera de la escuela, fuera de la institución escolar. Si bien no se pueden desarrollar prácticas idénticas a las que se desarrollan en la sociedad, sí se trata de tomar como modos o modelos de referencia las prácticas sociales para construir desde ellas las situaciones de enseñanza en la institución. Hay muchas investigaciones y experiencias escolares de las últimas décadas, no sé, estoy hablando casi ya hace como 40 años que estas mujeres, cuando digo estas mujeres estoy hablando de Delia, no sé, Ana María, Mirta Torres, Mirta Castedo, Claudia Molinari, bueno, tantas que fueron mis formadoras, que vienen desarrollando investigaciones y experiencias, yo formé parte de alguna de estas experiencias, y han estudiado diversas situaciones didácticas que resultan muy productivas, muy efectivas, y que plantean verdaderos desafíos para que los chicos avancen en sus posibilidades de interpretar y producir textos. Eh, Esas situaciones fueron sistematizadas por las referentes de este enfoque, diríamos en cuatro, pero también tiene sus combinaciones, ¿no? Desde el punto de vista de la lectura, lectura a través del maestro o maestra, y escritura a través del maestro o maestra, y también de lectura y de escritura, lectura de los niños y las niñas por sí mismos, y escritura de los niños y las niñas por sí mismos. Son cuatro situaciones que para nosotros son las prototípicas, son las situaciones fundamentales, que proponen, algunas son más mediadas por parte del docente, sobre todo las que aparecen a la izquierda de este cuadro, y otras, bueno, proponen una mayor autonomía de los chicos para desarrollarlas, para ejercer esas prácticas de lectura y escritura. Pero bueno, con una menor o con una mayor intervención docente, cada una brinda a los chicos y a las chicas oportunidades valiosas para apropiarse de diferentes contenidos en función de distintos propósitos. Bueno, cuando los chicos y las chicas escuchan leer al maestro, la maestra, escriben a través del maestro o la maestra, los contenidos están muy referidos a los quehaceres del lector y escritor, y se focaliza en el lenguaje que se escribe, en el lenguaje escrito, ¿no? Cuando nosotros leemos en voz alta a los chicos, yo amo esa situación, nos proponemos sobre todo que los chicos accedan a diversidad de títulos, autores, autoras, ilustradores, géneros, temáticas, inclusive de textos extensos que no podrían abordar solitos. Cuando nos dictan los chicos, es decir, escribimos a través del dictado,
los hacemos participar del proceso de la composición de un texto, del proceso de la producción de un texto, que no es nada simple, ¿no? Hay que hacer muchas cosas para escribir un texto, ¿no? Planificar, elaborar un plan de texto, tomar decisiones acerca de cómo organizar ese escrito para que resulte comprensible, o también para producir ciertos efectos en el lector especial, revisar lo escrito, ¿no? Releer y revisar, bueno, las veces que sea necesario. Bueno, eventualmente también enseñar a editar un texto, ¿no? Si hay que publicarlo. En las situaciones que aparecen en el cuadro, en la parte de la derecha, los niños escriben y leen por sí mismos, son situaciones que para mí es el corazón propiamente dicho de la alfabetización, y ese que por ahí genera algunas políticas, otros enfoques, no tanto los otros, las otras situaciones. Y el foco está puesto en el tema de escritura, ¿no? La escritura por sí misma hace posible que, bueno, circulen en el aula distintas conceptualizaciones que tienen los chicos con respecto a la escritura y que la discutan con sus compañeros y compañeras. Y además permite, siempre y cuando se den algunas condiciones de enseñanza, que la docente intervenga para que los chicos avancen progresivamente en la alfabeticidad del sistema. Y la lectura por sí mismo posibilita que los chicos vayan construyendo, elaborando estrategias lectoras para, bueno, construir sentido de los textos que van a interpretar. Estas estrategias consisten básicamente en el interjuego de anticipación y verificación, tomando en cuenta indicios de lo escrito, ¿no? Estas situaciones hay que, bueno, realizarla de manera articulada y equilibrada a lo largo del año y en toda la escolaridad, no solamente empezar a hacerlas en la primaria, sino desde el jardín, en la educación inicial, estoy diciendo, ¿no? Por supuesto, y quiero hacer acá una diferenciación, que cada nivel de enseñanza tiene sus propósitos formativos específicos. Con esto no quiero decir que hay que primarizar el jardín, hay que tener ciertos cuidados con esto. Es decir, los chicos que están cursando las secciones del nivel inicial no tienen la obligación de culminar el jardín leyendo y escribiendo convencionalmente, pero sí tenemos que ofrecer oportunidades para adentrarlos a las culturas escritas. Estas situaciones además las realizamos a lo largo de la escolaridad, inclusive en secundaria y por qué no en los niveles superiores, ¿no? Aunque los estudiantes ya leen convencionalmente, seguimos leyendo en voz alta. Yo en el instituto sigo leyendo en voz alta con mis estudiantes, discutimos un mismo texto entre todos, hacemos unas lecturas plenarias, asistidas. También escribo el dictado, cuando llegamos entre todos a una conclusión, lo escribimos entre todos. O sea, son situaciones que de manera articulada favorecen mucho la formación del lector y del escritor. Ahora, estas situaciones pueden organizarse de diversas formas, teniendo en cuenta distintos criterios. Por ejemplo, la necesidad o no de presentarlas como una secuencia, la frecuencia, la duración en el tiempo escolar, el tiempo didáctico, el predominio o el equilibrio de los propósitos, la necesidad o no de obtener un producto, y en este caso un producto lingüístico, tangible, que contextualice el sentido de estas prácticas. Es decir, según distintos criterios didácticos, estas situaciones pueden dar lugar a distintas modalidades organizativas que ustedes conocen bien: actividades permanentes, situaciones habituales, secuencias didácticas o, bueno, proyectos de interpretación o producción escrita. Hay que balancearlas en la planificación didácticas para que los chicos puedan revisitar las prácticas con distintos propósitos. Bueno, yo me voy a ocupar de, así muy salvajemente, por decirlo, de dos situaciones que para mí son determinantes en la alfabetización, que es la lectura por sí mismo y la escritura por sí mismo.
Con respecto a la lectura por sí mismo, hay una concepción, yo estuve parada mucho tiempo en esa concepción cuando era jovencita, una concepción bastante generalizada, que es pensar que los chicos leen cuando lo hacen convencionalmente. Sin embargo, esto no es así, ¿no? Hay muchas investigaciones que han demostrado que desde muy pequeños los chicos pueden diferenciar variados tipos de textos, o sea, saben mucho del lenguaje escrito. Seguramente acá hay muchas maestras, colegas, que habrán hecho esta experiencia de tapar un cuento con una hoja de diario y leerlo como si fuese una noticia, y los chicos nos miran con cara muy extraña, diciendo, eso no es una noticia, ¿eh? Es decir, aunque no tienen todavía una lectura convencional de un artículo periodístico, se dan cuenta que eso no es una noticia, sino que es un cuento, ¿no? También las investigaciones de Emilia Ferreiro y de Ana Teberovsky, allá por el año 79, demostraron que el texto escrito tiene significado que para los chicos y chicos que aún no leen, pueden llegar a saber porque lo escrito quiere decir algo, ¿no? Hay hipótesis con respecto a lo que puede estar escrito, ¿no? En un primer momento lo que dice el texto depende enteramente del contexto, es decir, los chicos interpretan que el escrito a partir de los objetos que aparecen en el contexto gráfico, ¿no? Ven algo abajo, una figurita donde hay un elefante, entonces los chicos dicen, ahí dice elefante. Yo corro ese cartelito del nombre y lo pongo al lado de un celular, me van a decir, ahí dice celular. En un segundo momento, sus respuestas comienzan a considerar la cantidad de grafías y los aspectos cuantitativos de la escritura, intentan coordinar los segmentos gráficos con la información que brinda la imagen, ¿no? Entonces, bueno, si abajo de la figurita del elefante dice los animales de la sabana de África, los chicos van a decir eso. Ahí no dice elefante porque tiene muchas. Y más adelante los chicos en un tercer momento van a ir tomando en consideración los aspectos cualitativos del texto y lo coordinan con los datos de la imagen. Para que el texto diga algo, tiene que tener alguna letra determinada y no cualquiera. Si debajo de esa figurita de elefante dice los animales de la sabana, los chicos van a decir, ahí no dice elefante porque no tiene la de Esteban. Ahí empieza con la de Ludmila, entonces ya empiezan a cuestionar con los saberes que tienen sobre el sistema. Ahora, esto no es mágico, no se va pasando de un momento a otro como así como, mágicamente, ¿no? El conocimiento que tienen los chicos sobre el lenguaje escrito y sobre las prácticas de lectura depende mucho de las experiencias que han tenido con los objetos de la cultura escrita, de esas condiciones que hoy está planteando. Algunos chicos viven rodeados de libros, de materiales de lectura, de lectores. Hay un montón de portadores, hay materiales, hay artefactos, no sé, computadoras, celulares, bueno, están los 365 días del año interactuando con esos objetos de la cultura escrita. Pero esta no es la situación de todos y de todas, ¿eh? Y es ahí en donde aparece la responsabilidad de la escuela, ¿no? De ofrecer oportunidades, de participar de múltiples y sistemáticas experiencias de interacción con los materiales de lectura, ¿no? No sé cuántos son los días de escolaridad, porque depende, y en pandemia ni lo quiero decir porque no lo sé, pero tendremos 188 en condiciones normales, 190 días de escuela. Bueno, en esos que son menos de 365 días, bueno, esos días hay que hacer, no podemos desperdiciarlo. Leemos y escribimos lo más que podemos y en situaciones significativas, ¿no? Mirta Castedo, que visitaba por ahí mi aula, siempre me decía, léeles todos los días, escribile todos los días a los chicos. O sea, siempre tiene que haber algo para leer, siempre tiene que haber algo para escribir e intercambiar con los chicos. Ahora, la enseñanza de la lectura
es coherente con la concepción que adoptemos de la lectura. Cada modelo, y hay distintos modelos de enseñanza, ascendentes, descendentes, más interactivos, incluyen sus propias estrategias didácticas. Desde el enfoque constructivista, para nosotros leer es una actividad muy compleja. Es una actividad lingüística, es una actividad cognitiva que permite la construcción de significados. Para nosotros, esto lo aprendí muy bien de Ana María Kaufman, leer es comprender. No es decir en voz alta lo que está escrito, sino construir significado de ese texto. Bueno, las que hemos pasado por métodos fonéticos o la palabra generadora, esos enfoques suponen que son ascendentes, suponen que va de las partes, de las unidades mínimas al todo, y que todo el significado está en el texto, y que la tarea del lector está en extraerlo. Como, bueno, no sé. En todos estos modelos se presta mucha atención a la oralización de la lectura y no al acto de comprensión. Supone que el texto ofrece todo y bueno, que los chicos y las chicas entenderán rápidamente. Los modelos más interactivos y sobre todo el transaccional que toma aportes de enfoque constructivista, considera que la construcción del significado desempeña un papel muy importante el texto, ¿no? Por supuesto, género, las características lingüísticas, la temática, etcétera, pero también el conocimiento que tiene el lector para apropiarse del sentido de ese texto, lo que sabe del mundo, sus marcos referenciales, sus marcos cognitivos, lingüísticos, ¿no? Por eso nosotros insistimos en la comprensión, porque la lectura es un acto complejo que va más allá, supera la idea de la decodificación. Ahora, para nosotros entonces leer se aprende leyendo. ¿Leyendo qué? Textos de circulación social, todos los formatos discursivos, desde, aún aunque los chicos todavía no tengan una lectura convencional. ¿Leyendo cómo? Y bueno, se aprende a leer en situaciones muy significativas, en las que existan propósitos de lectura muy claros, y donde las interacciones sean más cómodas, más placenteras, donde se permita y habilite la voz del otro, el intercambio con el otro. Por supuesto que las primeras experiencias de lectura van a ser mediadas de la mano del docente o de cualquier adulto. Bueno, no existe otra posibilidad, ¿no? Pero es fundamental la lectura en voz alta y abrir espacios de intercambio, porque si las hacemos de manera frecuente y sistemática, propicia mejores condiciones para que los chicos puedan después leer por sí mismos. En la lectura por sí mismo habíamos dicho que se emplean distintas estrategias como la anticipación, la mirada panorámica, el planteo de hipótesis acerca de lo que el texto puede llegar a decir, la validación de esas anticipaciones. Y cuando los chicos intentan interpretar un texto, resuelven genuinos desafíos de lectura. Dónde dice algo que se sabe que está escrito, cuál es cuál, entre un conjunto de escrituras conocidas pero no memorizadas, cómo dice lo que ya se sabe que dice, qué dirá en un texto que todavía no se conoce, o sea, no se conoce de antemano. Es decir, no es una actividad tan pasiva, sino que el lector tiene que resolver distintos problemas de lectura. ¿Cuáles son esas mejores condiciones para enseñar a leer por sí mismo? Bueno, hay como dos condiciones que trabajamos mucho en el postítulo, que son determinantes para ayudar a los chicos a interpretar los textos. Estamos hablando de las situaciones en que los chicos se están alfabetizando, son niños que están aprendiendo a leer. Por un lado, proveer un contexto, una imagen, un portador, un contexto lingüístico, oral, para desarrollar las estrategias lectoras, porque si no, los dejamos solo en el mundo de las letras y ahí empieza
bueno, un camino tortuoso del descifrado, ¿no? Para que los chicos puedan anticipar y verificar esas anticipaciones, yo tengo que proveer un contexto. Y eso es tarea del docente, esas condiciones de enseñanza. Y por otro lado, prever que los chicos dispongan de conocimientos necesarios para que puedan anticipar y verificar y ajustar cada vez más esas anticipaciones. Que lo que vayan a leer sepan sobre de lo que están leyendo, sobre el género, sobre el autor, sobre la temática, sobre el texto mismo. ¿Cuáles son las situaciones didácticas, digamos, fundamentales para enseñar a leer por sí mismo? Y bueno, estas se podrían agrupar en función del conocimiento que tienen los chicos previo acerca de lo que dice en el texto. Podríamos agruparlas en dos, estas situaciones, ¿no? Por un lado, las situaciones en las que los chicos y chicas conocen el contenido del texto que van a leer y la forma en que está presentado, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, textos que se saben de memoria, como canciones, poemas, adivinanzas, coplas. Estas situaciones son muy efectivas. Cuando nosotros enseñamos a leer con esto, no falla, eso es lo que quiero decir, no falla. Y también situaciones de lectura de textos que no están memorizados, pero se conoce el contenido, como las listas. Leer listas también es muy propicia a la alfabetización, o títulos de cuentos. Es decir, son situaciones donde los chicos son textos muy predecibles, se conoce mucho el contenido y la forma que está presentado. Hasta pasar a situaciones con un poco más de desafío, vamos a decir así, situaciones en las que los chicos cuentan menos información sobre el texto, es decir, que puedan leer textos cuyo contenido conocen, pero no saben cómo está presentado, es decir, leer un pasaje célebre de un cuento tradicional que ya fue leído por parte del maestro, ya fue intercambiado, pero bueno, ahora tienen que enfrentar la forma escrita, ¿no? Pasajes, diálogos entre personajes, diálogo canónico, como el de Caperucita y el Lobo, ¿no? Por ejemplo. O también, un poco más avanzado, leer textos cuyos contenidos ya no se conocen. Es como que la etapa más autónoma para los chicos. Es decir, leer un texto que no se conoce de antemano, ir a la biblioteca y quieren leer un cuento y se lo llevan para leer en el recreo o a la casa en calidad de préstamo, o leen una página de una enciclopedia para chicos, con mayor autonomía. Por supuesto que además de mayor o de menor conocimiento que tengan de los textos, estas situaciones también es importante considerar en la planificación cómo está organizado el texto, si es continuo, si es discontinuo, todas las marquitas, la cantidad de marcas paratextuales que ayudan muchísimo a los chicos para poder realizar anticipaciones, ¿no? Y por supuesto, en estas situaciones es fundamental las intervenciones docentes. Porque yo puedo tener los mejores textos, los mejores proyectos, pero si yo no intervengo, los dejo solo a los chicos. Esto es fundamental para que intervenciones que ayuden a coordinar informaciones que aporta el texto, el contexto, el lector, ¿no? Eso es leer, justamente. No voy a poder tocar intervenciones muy específicas, pero sí importante intervenciones generales cuando se enseña a leer por sí mismo. Entre ellas, bueno, plantear intervenciones para que los chicos puedan resolver problemas como de lectura, dónde dice, cuál es cuál, qué dice, cómo dice, siempre teniendo en cuenta todas las posibilidades lectoras de los niños, que sabemos que en un aula hay una gran diversidad y entonces hay niños que están menos avanzados en la apropiación del sistema de escritura y otros que cuentan con mayor repertorio, vamos a decir, de indicios para hacer sus anticipaciones y verificaciones. Pero sí, en todas, proponer señalamientos, un intenso contacto con escrituras convencionales que circulan en el aula y que sirven de ayuda para interpretar
los enunciados. Vamos a avanzar un poquito más. El recorrido didáctico justamente va a pasar desde una lectura muy contextualizada, o sea, mucha ayuda, mucha intervención por parte del docente en las condiciones didácticas, hasta llegar a una descontextualización creciente para lograr lecturas más cercanas a las que realizamos fuera de la escuela, ¿no? Porque la idea no es que los chicos siempre estén de la mano de un docente que le diga, bueno, ya está acá que dice, señálame con tu dedito. Bueno, la idea es que los chicos logren una gran autonomía por parte, como lectores, vamos a decir así. Ahora, en ese proceso, mientras esta situación se realiza de manera articulada con la sed de escritura, y también lecturas y escrituras mediadas, los chicos van aprendiendo más del sistema, ¿no? Cuando los chicos se aferran al descifrado, cosa que ocurre con frecuencia, bueno, el docente tiene que lograr alentar a la anticipación. Cuando los chicos, bueno, dejan volar demasiado la imaginación y empiezan a inventar sobre eso que están leyendo, es conveniente orientarlos para que busquen en el texto indicios que permitan, bueno, verificar esas anticipaciones, porque justamente la lectura es este interjuego entre anticipaciones y verificaciones, y tratar de, bueno, cuando descifran, intentan descifrar, lograr que anticipen, y cuando inventan demasiado, hacerlos volver a una justificación más textual. Yo voy a pasar ahora a algunos aspectos generales de la escritura. En cuanto a las letras y al orden de aparición, persiste una gran inclinación a creer que para escribir textos, para producir textos, yo también estuve parada en esta postura mucho tiempo, lo fundamental es que los alumnos aprendan la escritura como una técnica. Yo al principio pensaba eso, que primero se enseñaban las letras, luego la correspondencia con los sonidos, después de enseñar las letras se juntaban las letras con otras, se formaban sílabas y ahí se pasaba a la palabra. Esto deriva en prácticas que priorizan actividades centradas en una apropiación más fragmentada y arbitraria del código, como es la repetición y la copia de letras o de sílabas. Esta concepción que estoy describiendo condiciona la aparición de las unidades menores del lenguaje en un orden preestablecido como el que les dije hoy, las vocales y después un orden de las consonantes, y alimenta esa idea de que hay letras más fáciles que las otras. Yo fui maestra de primero cuando había salido Yuya, por ejemplo, y yo decía, bueno, la X la voy a enseñar, bueno, es el segundo, total, es una letra muy difícil. Y sin embargo fue una de las letras en ese momento que aprendieron rápidamente, porque bueno, era el nombre que circulaba, ¿no? Por lo tanto, entonces no es necesario primero que conozcan todas las letras como condición para escribir. Aprender a escribir se aprende escribiendo, y no se trata de un conocimiento que se aprende porque alguien lo transmite explícitamente. Los chicos lo hacen en el marco de situaciones que son relevantes desde la práctica social y con sentido para ello, y no con esos ejercicios preparatorios, orales o gráficos, ni en ejercicios de copia repetitivas o graduación de letras. Ustedes no saben, o por ahí las que son de mi generación lo saben muy bien, lo complicado que es armar un texto con las 5 vocales y una consonante. Por eso después nos quedaban textos sin sentido, como mi mamá me mima, ama, mumi, suciasa, sucesos, ¿no? Es muy complicado estar armando textos con las letras a medida que voy enseñándolas, ¿no? Eh, desde, el, desde el inicio de la escolaridad, los chicos están autorizados para escribir por sí mismos, en propuestas de escritura, y a medida que van, digamos, abordando el sistema de escritura, van resolviendo problemas, como son cuántas letras poner,
cuáles poner, en qué orden ubicarla. Esos son los mayores desafíos que tienen cuando los chicos están reflexionando sobre el sistema de escritura. Eh, por supuesto que hay que tener en cuenta algunas condiciones generales para organizar estas situaciones didácticas, porque son chicos que están aprendiendo a escribir. Tener en cuenta el grado de conocimiento que tienen de los textos que van a escribir, por lo tanto, bueno, se sugiere escribir textos memorizados, da mucho resultado eso, textos conocidos pero no memorizados, como las listas, rótulos, y bueno, también escribir textos para elaborar, ¿no? Apreciaciones, conclusiones de de una experiencia, tener en cuenta los propósitos de la escritura. Podemos estar escribiendo sobre las ciencias que estamos, o sea, una escritura para aprender, los contenidos de la ciencia, entonces para eso organizamos punteos, completamos cuadros, escribimos epígrafes, o también se escribe sobre el mundo literario, reescribir un episodio que fue muy intercambiado en la obra de lectura, caracterizar un personaje, si estamos siguiendo un personaje prototipo, bueno, crear diálogos, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta cuando organizo estas situaciones es las características del texto. Tener en cuenta la organización gráfica, si son textos discontinuos como las listas, eh, o textos continuos, como es un cuento, por ejemplo. Tener en cuenta la longitud que podemos estar escribiendo desde una palabra, un nombre de un compañero, un rótulo para una lámina de ciencia, o una respuesta de una adivinanza, hasta un texto que tenga cierta dimensión, como es no sé, el pasaje de un cuento, un epígrafe, un diálogo entre personajes, ¿no? Y también otra cosa que en nuestro enfoque es muy fuerte, la organización del grupo para la producción escrita. Nosotros apelamos mucho a la escritura individual, pero también a las escrituras colaborativas, escrituras en pareja, porque ahí hay intercambios de puntos de vista y se avanza en los niveles de conceptualización. Para esto hay que armar muy bien los grupos y para eso conocer bien qué están pensando los chicos de la escritura, ¿no? Situaciones didácticas para enseñar a escribir por sí mismo, escritura de textos memorizados y escritura de textos conocidos pero no memorizados. Son las prototípicas. Y también pensamos, no voy a hacer acá mención a escritura por sí mismo, pero sí específicas, porque según los niveles de conceptualización tenemos intervenciones que son específicas, pero sí pasamos a intervenciones más bien generales, para que todos los chicos puedan avanzar en sus conceptualizaciones, siempre plantear los problemas de cuántas letras poner, cuáles poner, en qué orden, y proponer un intenso contacto con escrituras convencionales que circulan en el aula, para esto convertir el aula en un ambiente alfabetizador, para que puedan seleccionar aquellas partes que puedan servirles para escribir, problematizar mucho la propia escritura, pidiendo relectura, señalamiento con el dedito, promover discusiones, intercambio entre compañeros, revisar, ofrecer sugerencias de palabras conocidas que empiezan, que terminan, que llevan como la que deben escribir. Siempre apelar el conflicto sobre la cantidad de variedad, que son hipótesis muy fuertes cuando están escribiendo, y siempre tratar de reflexionar sobre las relaciones entre oralidad y escritura. Muy rápidamente voy a presentar un desarrollo de una propuesta que fue que realizamos el año pasado, un fortalecimiento del rol de orientadoras de aprendizaje, porque sé que acá hay docentes que acompañan la tarea de los maestros, y también estuvo destinada a maestros de grupo primario de los centros educativos complementarios, que son instituciones que dependen de la Dirección de Psicología Comunitaria y estas propuestas tenían un cuadernillo para el docente o el orientador, y también tenían una propuesta, un cuadernillo para los alumnos. Y estaba, digamos, muy articulado con los materiales que elaboró el nivel primario de la Dirección General de Escuela en el marco de la continuidad
pedagógica. ¿Por qué elegí lectura de un texto memorizado? Porque en la escuela existen muchas oportunidades para aprender un texto poético con distintos propósitos sociales, por ejemplo, cuando las chicas y los chicos cantan una canción, una ronda para jugar en el recreo, cuando dicen, cuando repiten varias veces una copla, una adivinanza, un refrán para divertirse con el lenguaje, cuando recitan un poema para un acto escolar. Entonces, son situaciones que cuando las elegimos en el marco de la alfabetización, tratamos de que sea un texto breve, rítmico, lúdico y en lo posible que contengan palabras o frases que se repiten porque para nosotros es importante en la lectura por sí mismo. Bueno, la obra que elegí para elaborar esta propuesta se llama Cocorococó, que si tengo tiempo después se las comparto, de Didi Grau y de Cristian Montenegro. Es muy divertida esta obra, porque a la gallina se le vuelca un frasco de tinta china en el gallinero. Imagínense, se arma un gran lío, porque la tinta derramada pinta los pollitos, pinta el gallo, pinta el perro, pinta a todos los personajes de la granja. Bueno, todo grita, se arma un gran lío hasta que llega la chancha. Y la chancha con su plumero a tratar de resolver esta cuestión. Cocorococó es un poema circular, acumulativo para los primeros lectores. Una historia muy sencilla, pero tiene un toque de humor, en donde los personajes, los sonidos onomatopéyicos e imágenes se van encadenando con el texto rimado de manera, para mí, muy, muy divertida. Esta propuesta consiste en leer, releer un texto cuya forma y contenido resultan conocidos por los chicos, es una de las situaciones prototípicas que les conté, poniendo en correspondencia las partes de lo que se sabe que dice con las partes que se encuentran escritas. Son situaciones muy efectivas, les puedo decir que no falla nunca. Y las que están alfabetizando lo saben muy bien. Esta situación puede desarrollarse de manera simultánea con otras propuestas habituales, lectura del nombre propio, lectura de nombres, lectura de títulos en el marco de la biblioteca, es decir, no se hace de manera aislada, sino se articula con otra. Pero también puede devenir de una secuencia, de un proyecto cuyo producto final sea la producción de un poemario o de un cancionero destinado a la familia. O sea, puede estar en el marco de distintas modalidades organizativas. ¿Cuál es el desafío que se les propone acá a los chicos? Los desafíos que yo les compartí, dónde dice algo que se sabe que está escrito, cómo dice lo que ya se sabe que dice, porque de tanto decirlo al poema, se lo terminan sabiendo de memoria, y empiezan a resolver este desafío de la correspondencia de lo que se dice con lo que está escrito. ¿Y qué dice en un cierto fragmento de un texto conocido? También se complementa con situaciones de escritura por sí mismo, de un texto breve, de una estrofa del poema que ya se sabe de memoria, y eso les permite reflexionar no tanto el contenido de lo que hay que escribir, porque ya lo saben de memoria, sino cuántas, cuáles y en qué orden se ubican las letras para escribir. Y por supuesto también impone algunas restricciones gráficas sobre la convencionalidad de la escritura, la segmentación, la longitud de la línea, porque están escribiendo una estrofa de un poema. Esto sobre todo para los chicos que ya están alfabetizados. Bueno, rápidamente, salteo esto, importante en esto define nuestro enfoque. Las situaciones de enseñanza se plantean de manera que la comprensión del sistema de escritura se integra indisociablemente con la formación del lector y el escritor en torno a lo literario. Acá los chicos no van a escribir Emma ama a Mumi y Sucias a Suceso, sino que van a escribir en torno a un poema que ya fue intercambiado, fue leído, escuchado, así que acá van a aparecer todas las letras. Bueno, una de las primeras fichas, la ficha fundante, es la lectura del poema a través de la docente, el intercambio entre lectores, no hay otra manera, es la maestra que empieza a leer. Hay también una posibilidad para hacerlo esta distancia, el cuadernillo tiene posibilidades, se puede mandar por audio, y esta situación es importante para acercar a los chicos a la musicalidad del lenguaje.
¿no? A su ritmo, las repeticiones de sonidos, onomatopéyico, a esa estructura enumerativa y encadenada que invita a jugar mucho con el lenguaje de este poema. Otra situación que le sigue una vez que los chicos ya leyeron, intercambiaron con el docente sobre el poema, y se los invita a releer por sí mismo el texto que se sabe de memoria, a seguir el dedito ese texto que de tanto decirlo se aprende de memoria. Cada una de estas situaciones tiene intervenciones específicas que yo no puedo detenerme hoy, pero en el material que les voy a compartir lo tiene. Se trata acá de volverlos a escuchar el poema, decirlo repetidas veces hasta que, bueno, con la ayuda de esas imágenes de los personajes, intentando que la situación resulte desafiante y divertida a la vez. Es una condición conocer el poema de memoria, porque, bueno, eso permite realizar estas correspondencias que yo les planteaba. Bueno, otra propuesta que incluye es la lectura y copia de palabras que componen un campo semántico. En este caso es un campo, el campo semántico lo forman la lista de personajes que estructuran el encadenamiento del poema. Las palabras son gallina, pollito, perro, gallo, señora, señor, vaca, gato, chancha. Bueno, todo eso va formando un campo semántico que tiene que ver con las palabras del poema y que además se amplía el repertorio de otros campos semánticos que circulan en el aula, que son los nombres propios, los días de la semana, lista de animales, comida, juego, etc. Y van a formar parte de un banco de datos. Para nosotros el banco de datos es un recurso didáctico fundamental en el ambiente alfabetizador, no solo porque brinda información para interpretar y producir nuevas escrituras, sino que también promueve autonomía a los chicos y a las chicas para buscar información por sí mismo, y no tanto depender de la ayuda del docente. Otra propuesta es la lectura de textos por sí mismo, de enunciados despejados, un concepto de Mirta Torres. En este caso se trata de localizar un nombre o una frase en una lista guiado por pistas que ofrece la escritura. Ya para este entonces los personajes se conocen muy bien. Ahora, para organizar esta situación y para que sea desafiante, los textos se deben organizar considerando la cantidad de enunciados, 3 o 4, las variaciones de las propiedades cuantitativas, la extensión y cualitativas, qué palabras formar parte de esa lista para encontrar la que indica la imagen. Ambos criterios se articulan con los saberes de los chicos, ¿no? Cuanto mayor, esto es un principio que lo desarrolla Emilia Ferreira, cuanto mayor similitud en los índices cuantitativos y cualitativos tengan esos enunciados, mayor desafío de lectura va a presentar para leer. Por el contrario, cuanto mayor diferenciación, menor dificultad ofrecen los materiales para leer, ¿no? Por eso es difícil leer Mi mamá me mima cuando los chicos están aprendiendo a leer, porque tiene poca diferenciación. Entonces eso exige mayor desafío de lectura cuando todavía los chicos desconocen las letras. Bueno, todo eso sería bueno que lo lean bien de Emilia Ferreira, ¿no? Que lo desarrolla bien en sus investigaciones. Bueno, también tiene muchas propuestas de lectura y reflexión sobre el sistema de escritura, y situaciones de copia con transformaciones. Es decir, una vez que se propone, una vez que se conoce mucho el poema, se conoce bien los personajes, se propone pensar en qué dicen y cómo se escriben algunas palabras del poema que riman, ¿no? Es decir, palabras que tienen partes que suenan igual y por lo tanto se escriben igual. Esto es algo muy obvio para nosotros los adultos, pero para los chicos es una construcción. Y se incluye situaciones para jugar con los aspectos morfológicos de algunas palabras, porque eso ayuda mucho a la reflexión. Es decir, si gato se escribe así, cómo se escribe gata, cómo se escribe gatito.
Y bueno, propone una situación de copia con transformaciones, que es una copia, ustedes saben que hay distintas clases de copia: copia por sí mismo, copia selectiva, copia con transformación. La copia con todos los tipos de copia no dejan de ser situaciones de lectura, pero favorece mucho la reflexión sobre el sistema de escritura. Bueno, no me puedo detener más porque hay intervenciones específicas para favorecer la copia con transformaciones, pero sí tiene otra propuesta, que es la escritura de un texto que se sabe de memoria. Ya para este entonces pueden reescribir una estrofa, donde el desafío no es qué es lo que tienen que escribir, porque ya se lo saben de memoria, sino el desafío es la reflexión sobre el sistema. Y voy terminando con la última propuesta, que es de escritura por sí mismo. Ya aquí no se trata de escribir algo que es conocido, pero sí de escribir el nombre de otros animales de la granja, luego de intercambiar sobre el tema. Acá es una escritura por sí mismo propiamente dicho, para organizar un nuevo campo semántico que va a incluirse después en el banco de datos. En todas las propuestas que yo les estoy mencionando en este menú, así rápidamente, hay trabajos colectivos, hay trabajos en parejas, hay trabajos individuales. En la escritura por sí mismo, nosotros propiciamos la escritura en pareja porque permite alternar y coordinar con el compañero o la compañera el rol dictante, el rol del escribiente, y al mismo tiempo revela muchos beneficios del trabajo colaborativo. Al compartir la producción, los chicos y las chicas tienen oportunidades de corregirse mutuamente, de probar estrategias y de reflexionar intensamente sobre la escritura. Bueno, así rápidamente les dije un menú de situaciones en torno a un poema muy simpático. Y por supuesto quiero mencionar los trabajos de los documentos del postítulo de alfabetización en la unidad pedagógica, donde también trabajó Ana María. Yo sugiero la lectura de esos materiales, que son muy valiosos. Unos videos formativos que elaboramos el año pasado, y más propuestas didácticas de este tipo que les acabo de compartir. Bueno, y para cerrar esta presentación, tengo acá Cocorococó, quiero compartírselo, este poema de Titi Grau y de Cristian Montenegro, que dice así: eh, Cocó, escribe la gallina, Cocó con la tinta china, Cocó se volcó el tintero, Cocó en el gallinero, Cocó, cocorococó, qué lío se armó. Cocó, todos los pollitos, Cocó, muy, muy pintaditos, Cocó, pipí, todos gritaban allí. Cocó, se acercó el perro, Cocó, y vio todo negro. Cocó, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Cocó, después llegó el gallo. Cocó, comiendo zapallo. Cocó, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Cocó, llegó la señora. Cocó, que se llama Nora. Cocó, ay, ay, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Cocó, llegó el señor. Cocó, bajó del tractor. Cocó, uy, uy, ay, ay, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Cocó, llegó una vaca, Cocó, que se hacía caca. Cocó, mu, mu, uy, uy, ay, ay, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Cocó, se acercó el gato, Cocó, calzaba zapatos. Cocó, miau, miau, mu, uy, uy, ay, ay, kiki, guau, guau, pipí, todos gritaban allí. Cocó, cocorococó, qué lío se armó. En eso llega la chancha con plumero y se pone a limpiar el gallinero. Oy, oy, pone todo en su lugar y el cuento vuelve a empezar. Bueno, sugiero este poema circular que se integra a las bibliotecas.